Este es el segundo video, seguimos. No te engañes de que tú, siendo borracho, vas a entrar en el reino de los cielos. No, 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 no te engañes. Porque yo no te vengo a hablar de prosperidad, no te vengo a hablar de que tú estás en pecado y te vas a ir al cielo. No, la Biblia no dice eso. Entonces, pero eh, no caigas. Lo que a mí me pasó, siempre me decían, deja el alcohol, te estás perdiendo en el alcohol. Empecé a tomar de muy pequeño. Crecí en un hogar donde el alcohol era prioridad. Y crecí de muy pequeño en el alcohol. Toda mi vida en el alcohol. Ya gracias a Dios y a Dios casi ya nos regala los 40 años. Y déjame decirte que son los 7 años de mi vida feliz alejado del alcohol. Y el resto lo viví bajo el alcohol. Pero que no te pase lo que a mí me pasó. Yo fumaba mucho y de repente escupía sangre y lo dejé así y pero un día vomité sangre y me empecé a hacer la pregunta, ¿qué está pasando conmigo? Y empecé a sentir de que algo empezó a fallar en mí. Y yo voy al médico, le digo que de repente como que se me empieza a inflar el estómago. Y fue al médico y me dice el doctor, muchacho, ¿qué has hecho con tu vida? Usted tiene cirrosis. Y si usted no se va a tratar hoy, déjame decirte, su mala decisión lo va a llevar a la muerte. Y dije yo, ¿cómo? Eso no puede ser. No puede ser que yo voy a morir. Y entró aquel miedo en mí, me impactó aquel miedo. Pero también entró arrepentimiento. Y yo decía, Dios mío, ¿dónde estás tú? Pero recuérdate, toda acción mala tiene consecuencia. ¿Y ahora qué hago? Me empecé a alejar. Sinceramente me empecé a alejar. Pero siempre me echaba todavía. Pero me empecé a alejar. Y en ese entonces yo no buscaba de Dios. Y en mi pueblo, eh, donde yo tomaba, había una iglesia. Soy cristiano evangélico, a toda honra. Pero en ese entonces yo no era cristiano evangélico. Y al lado había una iglesia que se llamaba El Shaddai. Pero yo tomaba en la cantina que estaba enfrente de la iglesia. Como a mí me impacta mucho, porque Saúl en guerra, David le cantaba alabanza y sentía paz. La alabanza te da paz en la tribulación. Por eso han sacado aquella alabanza que dice, puedes tener paz en la tormenta. Y cantaba un varón, él es de Guatemala, es un gran amigo, él se llama Jorge Zulá, pero cantaba una alabanza, el coro me impactó, porque decía, eh, bueno, el canto dice, no hay amor como el amor de Dios, pero me impactó
la letra de la alabanza que decía: no hay amor como el amor de Dios. Y yo escuchaba aquella alabanza. Y el coro dice: oh, cuán grande es tu amor, oh Dios, cuán grande es tu amor. Y yo escuchaba aquello y me impactó. Y empieza él a repetir la alabanza. Dice: no hay amor como el amor de Dios. Y seguía aquel varón cantando. Hay una parte que dice: amando a los malos y a los buenos, a los ricos y a los pobres, aunque otros se alejen, Él se acerca para amarnos. Y en el coro: oh, cuán grande es tu amor, oh Dios, cuán grande es tu amor. Y aquel coro impactó mi corazón. Y yo decía: yo nunca voy a ser un protestante como ellos. Yo nunca voy a hacer una aleluya como ellos. Porque eso siempre me dijeron a mí cuando yo crecí. Pero lo que voy, aquella alabanza me impactó tanto. Yo dije: ¿será que Dios existe? Pero el testimonio mío, me casé con una persona cristiana. Pero yo seguía, o sea, en mi terquedad. Pero Dios me hizo entender de que no hay Dios fuera de Él. Y de repente dije esto: Dios, ¿dónde estás tú en verdad? Yo quiero cambiar. Empecé a sentir como asqueado del pecado, asqueado del alcohol, pero no podía, no lo podía dejar. Me interné en un casa hogar, a eso que le dicen Alcohólicos Anónimos. Y déjame decirte, no me hizo nada, pues no tuvo efecto aquello. Pero llegó un día que yo tomo decisión concreta. Dije esto: porque a mí me enseñaron algo, que es hombre aquel que se echa un trago. Y yo dije: hoy rompo yo esa maldición de que es hombre aquel que no se echa un trago y no el que se echa un trago. Eso dije en mí. Pero siempre tú sabes que el diablo no va a querer levantarte cuando tú empiezas a alejarte de lo malo. Empiezo a intentar a dar paso como un niño. Recaía. Salía de la iglesia. Déjame decirte, después de salir de la iglesia me iba a las cantinas a comprar un cigarro o a echarme un trago. Y no podía conmigo mismo. Me iba, pero hacía doble vida pero seguía con mi rutina diaria. Hasta que un día dije: no, ya no más, ya no más, ya no quiero. Y corté el lazo de maldición, que eran aquellos a los que yo llamaba amigos. Sígueme con el tercer video.